En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, seguimos avanzando en nuestro camino recién empezado sobre la contemplación. Vamos a pasar a la parte del diagnóstico. Básicamente lo que queremos responder en esta charla es ¿por qué el lenguaje de la contemplación se ha vuelto tan lejano, tan distante para la mayor parte de los cristianos, pero no solamente para ellos? También para los religiosos, es interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso de las monjas, la expresión que la gente tiene así en su imaginario es monjas de clausura. Parece que el hecho de la clausura, es decir, la imposibilidad de salir, adquiere mayor relieve que el propósito mismo de esa forma de vida. Porque el interés principal de esas mujeres se supone que no es encerrarse, se supone que la gran alegría de ellas no es encerrarse, se supone que su búsqueda no es por encerrarse, y sin embargo el nombre que se les da es monjas encerradas. Eso demuestra que hay un desplazamiento en la comprensión de lo que significa una vida entregada a Dios. Porque si nosotros preguntáramos a los antiguos padres en dónde está el corazón de una vida consagrada a Dios, indudablemente nos dirían, está en la contemplación, está en dedicarse solamente al Señor. Por eso una de las definiciones de la vida monástica es vacare Deo, estar libre para Dios. Ese es el sentido de una vida entregada al Señor. Entonces hay que responder a esa pregunta: ¿por qué es tan extraño este lenguaje? ¿Por qué el lenguaje contemplativo, aparte de servir para unos cuantos chistes flojos, casi no florece en la vida religiosa? Yo espero que la orden de San Agustín esté mejor que la orden dominicana, pero en mi caso, por ejemplo, sin que sea pues el peor de los pecados, yo recuerdo en mi comunidad, si una persona, por ejemplo, está en una predicación o está en la capilla y se va quedando dormida, entonces dicen, entró en contemplación, es decir, solo sirve para eso, para decir chistes de esa clase sin mayor sustancia. ¿Por qué el lenguaje contemplativo se volvió tan lejano? ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene perder ese lenguaje contemplativo? Las implicaciones son dramáticas, como veremos a lo largo de esta exposición, creo yo. Entonces empezamos un poquito en las causas, que es lo que he escrito en la parte izquierda del tablero, siguiendo esa flecha. En primer lugar, el lenguaje contemplativo ha sido visto como irreal, como un lenguaje ingenuo. Es interesante ver que el lenguaje sobre la contemplación ha sufrido la misma suerte que el lenguaje sobre la santidad. Es más o menos frecuente hablar de santidad, de fervor, de entrega a Dios en las primeras etapas de la vida religiosa. Sobre todo parece en el noviciado, es muy frecuente que se utilice ese lenguaje. Pero pasado el noviciado, da la impresión de que se sigue una curva descendente, una curva que hace que luego, al volver la vista atrás y recordar esos fervores del comienzo, en vez de sentir lo que nos sugiere el libro del Apocalipsis, lo que muchos sienten o por lo menos expresan es, uno sí era muy ingenuo en esa época, uno sí se creía todo ese cuento, uno sí se creía que la obediencia se podía vivir y la pobreza y la castidad
y la santidad, y uno creía que ya estaba en el cielo, pero ese lenguaje se denuncia de un modo duro porque se supone que es ingenuo, se supone que la santidad, hablar de santidad es irreal, es algo que no aterriza, que no coincide, que no casa con el mundo real. El mundo real es duro, la vida es complicada, hay que hacer dinero, hay que fortalecer las instituciones, hay que cumplir unos horarios. Entonces, todos esos fervores, que ya se va poniendo la palabra en tono despectivo, todos esos fervorines del noviciado, del postulantado, ya se acabó eso, ahora viene la vida real. Y la vida real es que hay que atender padres de familia, la vida real es que hay que pagar impuestos, la vida real es que hay unos recibos que llegan puntualmente cada semana, de modo que los temas de economía, los temas de desempeño profesional, los temas de administración, llegan a convertirse en el centro de atención de muchos consagrados, de muchos sacerdotes, muchos religiosos, que por eso cuando miran a la vida contemplativa, cuando miran el lenguaje de la contemplación, el corazón de Jesús, la dulzura del amor, la reparación por los pecados del mundo, hombre, eso, pues sí, es decir, eso como para las viejitas, beatas, desocupadas, pero yo ya tengo un trabajo serio, yo ya tengo mi trabajo serio, yo tengo que hacer una acreditación en la universidad, yo tengo que sacar adelante esta institución, yo tengo que mejorar el ingreso por matrículas, yo tengo que ver cómo logro renovar la sala de computadores para el año entrante, porque estamos quedados. Tenemos que atacar el problema del bilingüismo, tenemos que volver mixtos nuestros colegios, si no son mixtos ya, así se habla por lo menos en mi comunidad y en otras. Y esos problemas, que son problemas muy propios del desempeño social, del desempeño en sociedad, esos problemas son los que absorben la atención. Y muy fácilmente se empieza a utilizar este lenguaje. Esa es la vida real, la vida concreta, esa es la vida, eso es lo que sí toca hacer. Ya que usted allá está entre el tercer y el cuarto cielo, bueno, dejemos eso para los novicios, dejemos eso para los ingenuos, que ellos creen que están allá en las nubes de la contemplación. Entonces eso queda para esas personas. O sea que nosotros, atención a esto, nosotros, y con nosotros me refiero fundamentalmente sacerdotes y religiosos, hemos masacrado este lenguaje, el lenguaje de la ternura, el lenguaje de la delicadeza, el lenguaje de la pureza, el lenguaje de la dulzura en el amor a Dios. Ese lenguaje lo hemos masacrado, y la primera forma como lo hemos masacrado es por estas acusaciones. En lo personal, me di cuenta de eso pues muy pronto. Yo venía de una experiencia de mucho amor de Dios a través de la renovación carismática católica, los grupos de oración, la alabanza al Señor. Para mí era perfectamente normal a mis 19 años, era perfectamente normal que una asamblea de 300 o de 3,000 personas de repente se pusiera en pie para darle un aplauso a Jesucristo. Para mí eso era normal. Que una persona se pusiera a orar, que una persona bendijera a Dios y en medio de su alabanza le brotaran lágrimas de gozo, para mí era algo que se podía esperar. Yo había visto eso en hombres, en mujeres, gente pequeña y gente grande. Para mí ese era mi mundo. Pero ¿qué pasa? Que va haciendo uno su formación y a veces se encuentra con este tipo de lenguaje. Esto yo no lo comento como un tema hipotético, no lo comento como una simple posibilidad, eso es una realidad. Y entonces la gente lo mira, alguna gente lo mira a uno como diciendo:
Ay, este todavía con esos fervores y con su rosario. Y, ay, Dios mío. Como quien dice, ya despertará, ya le tocará un día la vida real, la vida dura. Y cuando le toque la vida dura, entonces aprenderá lo que sí es. Pero hubo algo que a mí nunca me abandonó y yo no soy la excepción. Hay muchos otros que seguramente sienten y piensan como yo. Hubo algo que nunca me abandonó, mis hermanos. Y es que para mí las vidas de los santos han sido una referencia. Y entre ellos, no poco, nuestro querido San Agustín. Era un tonto este hombre, era un ingenuo, o se estaba dejando llevar por fervores de recién convertido, cuando escribe con tan encendido entusiasmo, escribe sobre la grandeza de Dios, sobre la profundidad de sus misterios, sobre la largueza de su benevolencia. ¿Qué? ¿Era ingenuo? Pues entonces parece que murió ingenuo, porque todo su ministerio está marcado por eso. Sus obras están marcadas por ese tono de amor. Y luego me pongo a mirar, por ejemplo, la vida de San Ignacio de Loyola, que se ordenó tan tarde, más de 40 años tenía de edad cuando se ordenó sacerdote, y la manera como este hombre se acerca a la Eucaristía, esa humildad de San Ignacio frente al misterio, ese sentirse abrumado, como el que es aplastado por un alud. ¿Qué? Entonces a sus 50 años de edad, Ignacio era un tonto, era ingenuo, es que no conocía la realidad de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué era así San Ignacio de Loyola? Porque muchas veces parecía incluso como si dudara de celebrar la Eucaristía por sentir la grandeza de un misterio que estaba mucho más allá de su condición. ¿El qué? Entonces, ¿eso queda solo para ellos? Nosotros no, nosotros somos los que sí entendemos la realidad de la vida. Entonces, uno empieza a desconfiar de la desconfianza. Porque esta manera de hablar, la que mira la contemplación, la santidad, como algo ingenuo, como algo irreal, esa es la desconfianza. Pero este servidor de ustedes, lo mismo que muchos otros, yo espero muchos otros, religiosos y religiosas, hemos sentido que hay que desconfiar de tanta desconfianza. De verdad, es irreal. A pesar de que uno es un miserable pecador, porque uno lo es irreal aspirar a la santidad. Es irreal aspirar a una vida contemplativa. Este lenguaje nos hizo mucho daño. Este lenguaje nos volvió no solamente escépticos. Escéptico es el que es lento para creer o resistente a toda forma de fe. Pero este lenguaje no solo nos volvió escépticos, nos volvió cínicos. Y el cinismo realmente le da la vuelta a todo el aparato ético y a toda la búsqueda existencial. Porque entonces ya empezamos a valorar nuestra vida consagrada, ya empezamos a valorarla, es en términos, por ejemplo, de gestión administrativa. Entonces, yo recibí una ciudad de ladrillo y entregué una ciudad de mármol. Durante mi tiempo, aquí están las estadísticas, esos son los religiosos que pueden poner, bendito sea Dios, pueden poner en cuadros y estadísticas toda la grandeza de su obra. Yo recibí esto, luego llegué a esto, más adelante esto y por último esto. De manera que eso les presento, ahí sí vienen los aplausos. Muy bien hecho. Excelente, usted sí sabe. Casi siempre lo que ha terminado sucediendo es que hemos reemplazado al Dios verdadero por ídolos. Discúlpenme, pero ese es el nombre que eso tiene, son ídolos. El ídolo del dinero, el ídolo del prestigio, el ídolo de la fama, son ídolos que se nos han metido.
Y uno insensiblemente se va apartando del Dios vivo y se va entrando en esas idolatrías. ¿Por qué? Porque esas idolatrías son las que se pueden mostrar. Imagínate que el Espíritu Santo de verdad toma con fuerza tu vocación. Imagínate que el Espíritu Santo de verdad hace una obra fuerte en ti. Pero no solamente hoy, lleva meses trabajando en ti el Espíritu Santo. Y como ya pasó la primera mitad del año, tú haces un balance. Y tú dices, bueno, en estos 6 meses, ¿qué ha pasado en mí? Y tú dices, realmente ahora estoy orando con mayor convicción, con mayor puntualidad, con mayor frecuencia, con mayor amor. Póngame eso en un PowerPoint. A ver. Este era mi nivel de amor en enero. Después ascendí. En Semana Santa alcancé un pico, luego bajé un poquito, luego subí. En Pentecostés realmente tuve una cumbre de mucho amor a Dios y eso les comparto, hermanos. Pues yo no sé quién tome en serio un reporte de esos. Bueno, sí, claro, sí, importante, sí, no, muy bien. Bueno, lo importante es que te sientes bien, estás bien. Y ahora sí pasemos a lo serio. ¿Qué pasó con el tema ese de la planta que teníamos que pagar? ¿Qué pasó con los impuestos? ¿Qué pasó? Esos son los temas serios. Lo que usted viva en su corazón. Oiga, yo llevo años con una crisis dura de castidad. Me siento aprisionado por vicios, por malas costumbres. No termino de dejar la pornografía, he estado mal. Pero fíjese que desde el último retiro espiritual que hicimos en Adviento, no sé, ha habido como un auxilio de la gracia. Entonces les comparto, hermanos, parece, siempre habrá que ser precavidos, pero parece que esa es una página superada en mi vida. O sea que viene aquí, nos reúne para decirnos que dejó de ver pornografía. Pues sí, ya. Bueno, felicitaciones. Nosotros hemos entrado en la idolatría. Y en la idolatría, ¿qué es lo que sucede? Que lo que vale, lo que cuenta, lo que pesa es lo que uno puede mostrar en un cuadro. Eso es lo que cuenta. Teníamos tantos proyectos de acreditación, el 90% se ha logrado. Eso sí se puede mostrar. Eso sí queda en un cuadro. Eso sí. Teníamos tantos estudiantes matriculados, mire, ahora ya tenemos un mayor número. Eso sí queda mostrado. Pero ¿qué pasaría si nosotros le diéramos la vuelta a eso? Por eso yo me alegré bastante cuando me hicieron esta invitación de compartir con ustedes. Yo tengo ocasión de ofrecer encuentros, retiros, convivencias, congresos a laicos y siempre me gusta, es muy bello, especialmente con gente sencilla, uno vive unas experiencias muy fuertes. Pero realmente, sin que nadie se moleste, la población a la que me gusta más servir es a los religiosos y a los sacerdotes. Porque yo tengo esperanza de que cada corazón de cada religioso, de cada fraile, cada sacerdote que se enamora del Señor hace muchísimo bien. Estoy convencido de eso. Bueno, entonces este lenguaje hizo desastres. Pero detrás de este lenguaje, ¿qué hay? Idolatría. ¿Cuál idolatría? No diga cuál, diga cuáles. Idolatría del ego, la vanidad, el prestigio, el dinero, la fama, lo que se puede presentar en un informe. Presentar en un informe, les cuento que por fin superé la pornografía, eso casi causa risa, causa fastidio. Les cuento que yo tenía un resentimiento tan grande, pero una cosa tan horrible con el provincial. Y he entrado en un proceso de sanación y me di cuenta que eso hundía sus raíces en mi propia juventud y en mi propia familia. Yo creo que yo en el fondo estaba proyectando en el provincial cosas que yo traigo desde la relación con mi papá. Pero pienso que el Señor me ha dado una gran misericordia. Creo que estoy saliendo de eso. Esas cosas no aparecen en un cuadro. Pero ¿qué pasa?
que para la predicación y para el servicio a la iglesia, que tú te sanes de esas heridas de juventud, que tu corazón empiece a caminar por la pureza en lo que tiene que ver con castidad, que tu corazón redescubra el valor de la vida comunitaria. Eso que tal vez no sale en ningún cuadro, eso tal vez es lo que más le interesa a Cristo. Y eso quizás es lo que más le sirve finalmente al pueblo de Dios. Segundo, la vida contemplativa tiene la idea de ser algo inalcanzable que en el fondo viene a convertirse en algo elitista. ¿Por qué inalcanzable? Yo siempre hago referencia o con frecuencia aludo a las vidas de los santos, pero en este caso es complicado, porque resulta que las biografías muchas veces nos presentan a los santos en sus maravillosos logros, en sus maravillosos dones místicos, y todo eso hace que uno sienta esto como absolutamente inalcanzable. Muchos de nosotros tal vez nos sentimos, incluso con buena voluntad de nuestra parte, tal vez nos sentimos como si uno estuviera en un vallecito, en una explanada, y por allá desde la cumbre uno ve, por allá desde la cumbre salen unos resplandores que uno alcanza a ver, ¿no? ¿Y quién es ese? Ese que está allá, ¿quién es? Ese es Santo Tomás. Uy, eso sí es grande, pero queda allá lejos, queda inalcanzable. Esas penitencias de esos santos, los dones espirituales maravillosos que muchos de ellos recibieron, todo eso hace que uno sienta, pues tal vez esto no va a ser propiamente mi vida. Fíjese que el primer punto de nuestro diagnóstico es algo externo, el lenguaje externo que se burla, que presenta las cosas como si fuera ingenuidad. Este segundo punto es más interno, es como una especie de desaliento. Tal vez yo intenté orar, tal vez me puse juicioso, asistí a un retiro, me puse juicioso. Bueno, voy a madrugar para hacer un rato de meditación, siquiera una media hora de meditación personal todos los días, pero mi rato de meditación no acabó bien. De los 7 días de la semana me pude despertar 2 veces, porque hay mucho trabajo, hay que entregar muchos ensayos, hay que entregar muchas evaluaciones, hay que hacer muchas evaluaciones. Entonces trasnochado, cansado, entonces me voy para la capilla, allá me voy a ver qué puedo hacer, y resulta que no se me aparece ningún ángel, no me habla ningún Cristo, no levito. Entonces empieza como una especie de decepción, de manera que al primero o segundo desierto uno se queda como sin aliento, uno se queda como sin impulso. La cosa se agrava más porque en la mayor parte de nuestras comunidades realmente no hay buenos directores espirituales. Pues ojalá ustedes tengan mejor situación, ¿no? Pero lo que yo he visto en general en la iglesia, no hay buenos directores espirituales. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que muchas veces uno no sabe ni a quién acudir, o uno se confunde porque entonces habla con un sacerdote y le dice, mire, yo he tratado de orar más, y entonces resulta que el sacerdote es de la línea condescendiente. No, hombre, no te preocupes, ya estás haciendo bastante. Mira, con que hagas lo que se ha mandado, ya con eso más que suficiente. Otro día hablas con otro sacerdote y ese otro tal vez pues comprende. Y un día te confiesas de un pecado con un sacerdote y entonces te dice, pues es muy lamentable que hayas hecho eso. Un mes después te confiesas con otro el mismo pecado y dices, eso ni pecado es, eso es normal, eso es su maduración psicológica, fisiológica, eso es su organismo, o sea, el cuerpo también tiene sus derechos, usted no sufra más por eso, no vuelva a confesarse de eso. Esas confusiones externas, ¿a dónde conducen? Conducen a una sensación de desaliento. Es decir, básicamente no vale la pena. Así de sencillo,
Básicamente no vale la pena que yo me esfuerce, que yo sufra. No, no hay por qué sufrir tanto. O sea, básicamente, la contemplación queda como algo inalcanzable, queda como una anécdota. Uno va a Quito y le muestran el lugar donde Santa Mariana de Jesús, la Azucena de Quito, donde Santa Mariana de Jesús pasaba horas en contemplación. Pero uno mira eso, ya lo mira como, bueno, ella pertenecía al club de los imposibles. Pues sí, bonita la vida de ella, sí, gran cosa ella. Y luego uno va a Lima y le muestran, aquí fue donde Martín de Porres levitó. Ah, bueno, bien, no, está bien. Pero todo eso queda en una mezcla de leyenda, nostalgia, desengaño, que no le mueve a uno ya el corazón porque eso se siente absolutamente inalcanzable. Eso es inalcanzable. A mí no me va a llegar eso, a mí no me va a suceder eso. Todos los que han levitado son delgados, yo ya engordé, no hay nada que hacer. O sea, ¿dónde hay uno que haya levitado gordo? No existe. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo esperanza, ya esa parte murió para mí. Entonces, este es el otro punto. Y esto también ha desalentado a muchos. Tercer punto, desde el punto de vista teológico, la parte de la contemplación y la parte de la oración mental resulta ser un tema demasiado abstracto para mucha gente. Es un tema como abstracto. O sea, realmente, ¿qué significa eso? Lo máximo que le dice a uno, si uno consigue un director espiritual más o menos bueno, es: mire, pues lea a Santa Teresa, se supone que Santa Teresa sabe de eso. Entonces lea a Santa Teresa y usted empieza a leer, por ejemplo, las Moradas o el Camino de Perfección de Santa Teresa y se lleva unas cuantas sorpresas. Tal vez hay algunas frases que le llaman la atención, pero todo eso queda muy, muy remoto. Y una vez más, las obligaciones inmediatas hacen un daño grande, porque entonces uno siente que su deber está en otras cosas. El tiempo, para muchos de nosotros, el tiempo está muy lleno. Es que ya la agenda está bastante llena, ya hay mucho que hacer. Y hay también apostolados o ejercitaciones apostólicas, o el nombre que se le dé en cada comunidad. Entonces uno no tiene tiempo para estas cosas. Uno no tiene tiempo para eso, ni para muchas lecturas espirituales. Súmele a esos dos factores que son muy importantes. Hay un chiste viejo que dice: los estudiantes de filosofía son aquellos que ya perdieron la razón, y los estudiantes de teología los que ya perdieron la fe. Entonces, de modo que la formación básica sacerdotal muchas veces nos lleva como a una especie de desierto helado en términos intelectuales. Por ejemplo, usted sentía un gran entusiasmo por las cartas de San Pablo, por San Pablo, pero usted va a la primera carta, a la primera clase de cartas paulinas y le dicen: bueno, San Pablo nunca escribió ninguna carta. Entonces dice: no, nunca, nada. Ni así, ni una notica, pues, así, nada, no escribió nada. Moisés tampoco escribió nada. Elías no existió, Enoc no nació, pero sí murió, y así. Y entonces, porque además hay profesores que tienen cierta vocación de torturadores y se dan cierto aire, negando todo, ¿no? Negando todo, negando sobre todo lo que tenga que ver con la devoción, lo que tenga que ver con la piedad. Se ensañan contra las pobres viejitas, beatas. Todas esas viejitas son enemigas personales. Hay que extinguir esa raza, hay que acabar con esa raza, la raza de las viejitas piadosas, sobre todo las que cantan el rosario, no lo rezan, sino que lo cantan: Santa María Madre. Hay que acabar con esas viejitas. Pero el problema de esos profesores muy doctos es que quieren acabar con esas viejitas, pero no las reemplazan por nada. De manera que quieren quitar lo que ellos llaman una visión ingenua. Quieren quitar una visión ingenua de la Biblia, de los sacramentos, del sacerdocio. Quieren quitar todo eso, pero en reemplazo no dejan nada. Entonces, bueno,
Los evangelios son unos relatos que no escribieron los evangelistas, que no dicen lo que quieren decir y que finalmente se parecen a muchos otros escritos de igual o mayor valor y que en última se pueden reemplazar por un buen manual de urbanidad. Claro, cuando uno recibe esa formación teológica, que es lo que está sucediendo en muchas partes, una vez más, ya no lo voy a repetir tanto, yo deseo que las cosas entre ustedes estén mejores, pero es que hay centros, hay facultades de teología, hay lugares en la Iglesia Católica en Colombia donde eso es lo que está recibiendo la gente. Entonces es muy difícil mantener el fervor, porque usted que desde que tuvo su conversión dejó sus antiguos vicios, dejó su vida, que vamos a calificarla caritativamente como puerca, dejó su puerca vida. Usted se volvió a Jesucristo y usted con esa admiración por todos estos temas, y llegan los profesores con estos argumentos, ¿no? Entonces, después de 2 años de filosofía, usted realmente siente que perdió la razón. Por eso alguien decía, la filosofía, otros dicen la metafísica, es el arte de confundirse a sí mismo sistemáticamente, ¿no? Entonces, claro, después de unos años de filosofía y de estar bien confundido, donde ya no se sabe si hay verdad, si hay mentira, si el ser es el no ser del conocer, y entonces usted con esa confusión tan macha llega a la teología, y en la teología pues entonces le terminan de desmontar lo poco que había. Finalmente, ¿cómo se salvan muchas vocaciones? ¿Cómo se salvan? Se salvan gracias a 3 viejitas piadosas, que son las que le dicen, padrecito, yo siempre oro por usted. Esas viejitas tan atacadas, pobrecitas ellas, tan atacadas, esas viejitas con sus oraciones son las que muchas veces salvan a muchos sacerdotes. Entonces el tema este de lo abstracto significa aquí lo retirado, significa aquí lo incomprensible, lo que no termina uno de conceptualizar. No estoy utilizando la palabra abstracto en el sentido epistemológico, fuerte y bello que tiene, sino abstracto más bien en ese sentido como de algo como que uno siente que raya entre la fábula y el mito, quién sabe cómo será eso. No hay como mucha claridad. Y los estudios no ayudan. Esto es muy importante. ¿Por qué lo comento? ¿Por qué hablo de esto a ustedes? No es para que ustedes se indispongan con respecto a sus profesores ni a sus estudios actuales, sino porque ustedes son los que un día van a ser dirigentes de esas instituciones. Seguramente los decanos, los rectores, los profesores de moral, de Biblia, de dogma, son ustedes, hermanos, ustedes son. Entonces es muy importante que ustedes entiendan el daño tan salvaje que se le está haciendo a los chiquitos. Y si usted en este momento ha sentido que su fe no crece, sino que más bien es castigada sin que se ponga nada realmente como reemplazo, o poniendo como reemplazo simplemente un amor horizontal, es decir, el amor al prójimo como salvación de todo, si usted siente eso, yo le invito, en el nombre de Jesús, yo le invito, no se deje derribar, no ceda, vuelva a los grandes, vuelva a los grandes teólogos, a los grandes santos, vuelva a las fuentes más robustas, no se quede con el autor de moda, no canonice tan rápidamente a su profesor, no se quede en eso, vaya un poco más, vaya a las fuentes, resista, hermano, resista. Estamos viviendo tiempos bien duros, pero estos son tiempos para resistir. Y después de que usted resista ese embate, prepárese muy bien. Yo no estoy diciendo que seamos mediocres, ni que tapemos con una capa de piedad todos los genuinos problemas que están en la filosofía y la teología. Resista. Le estoy llamando a la resistencia. Y después de que usted resista, llegará el día en que es usted el que tiene que enseñar a otros. Cuando usted ya tenga que enseñar a otros, entonces usted va a cuidar un tema muy importante, que para mí es el más bello en la formación de la vida religiosa: la unidad del proceso. Lo hermoso, la meta a la que tenemos que llegar las comunidades religiosas,
pero de eso, en mi caso, todavía estamos lejos. Algunos pasitos se han dado, pero todavía estamos muy lejos los dominicos. Ustedes no se fíen mucho de los dominicos. Todavía estamos lejos, pero ahí vamos dando algunos pasitos y ya somos varios los que hemos ido tomando conciencia de esto. Porque a mí también me tocaron esos profesores que no creían en nada. A mí eso también me tocó. A mí me tocaron profesores que se burlaron de la confesión. A mí me tocaron profesores que dijeron, en el fondo eso no importa si María es virgen o no es virgen. Esos ya me tocaron a mí. Ya yo pasé por ahí. Y pasé aguantando, orando y mirando a los santos. Y mirando a los grandes teólogos, sin caer en una simple capa de piedad, porque los temas hay que pensarlos, hay que orarlos, hay que reflexionarlos. Figuras, por supuesto, como Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto, figuras como Ratzinger y como otros grandes, han sido verdaderas luminarias en mi vida, verdaderas luminarias, sobre todo pues grandes santos del pasado. Entonces, yo le estoy diciendo esto para que usted resista, porque la idea ¿cuál es? La idea es que la generación, ya no la suya, creo que no se alcanza, pero la generación siguiente, la que ustedes vayan a formar, tiene que ser gente que pueda tener unidad en su proceso de formación. ¿Qué es la unidad en el proceso de formación? Que usted vaya sumando, ¿ve? Lo que dijimos antes de San Agustín, que usted vaya sumando. ¿Qué quiere decir que usted vaya sumando? Que usted vaya sumando quiere decir que si usted tiene fervor, dulzura de amor en el noviciado, no lo pierda en la filosofía. Es decir, que el fortalecimiento de sus capacidades lógicas y de análisis no le quite su fervor, sume, no reste. La idea no es que usted haga un intercambio, lo que llaman un juego de suma cero. No, la idea no es que ahora sale el fervor y entra la razón, y después sale la razón y entra la teología, después sale la teología y entró el apostolado, y después sale el apostolado y entró Rosalba. No, la idea no es esa. La idea no es esa. La idea es que usted vive su fervor de novicio, el fervor, y usted hace su estudio filosófico, o lo contrario en el caso de ustedes, usted hace su formación filosófica y va sumando. El noviciado me ayudó a comprender la riqueza de la vida comunitaria y de consagrarme a Dios. La teología me dio los elementos para exponer de un modo ordenado, para conocer, profundizar y exponer mejor mi fe. El apostolado, usted va sumando. Eso es lo que se llama unidad en el proceso. Entonces, ¿cuál es la meta de esto? Yo no pienso este retiro únicamente para este año, sino yo pienso este retiro es para que usted vaya pensando, habrá clases, profesores, ambientes, donde uno lo que le toca es resista, aguante, pero aguante con amor, aguante con fe, aguante aferrado a la cruz de Cristo. Ya pasará la tormenta y llegará el momento en el que usted, junto con otros y otros, vaya poco a poco, vayamos todos poco a poco recuperando el sentido de la vida religiosa, porque se ha perdido mucho. Por último, ¿qué sucedió? ¿Qué otro elemento hizo que se desacreditara el tema de la contemplación? Esto que aparece aquí, una psicología extraña. Después de la Santísima Virgen María, una santa a la que le debo demasiado en mi vida es Santa Catalina de Siena, la doctora de la Iglesia, la dominica doctora de la Iglesia, que vivió en el siglo XIV. Las obras de ella, especialmente el diálogo, las cartas, las oraciones, me han hecho mucho bien. Esta era una mujer muy mística, con desposorios místicos y todo este tipo de cosas. Y esta mujer, que me ha hecho tanto bien, pues también ha sido una guía para la predicación en muchos casos y ha sido un aliciente para buscar la fidelidad en mi vocación, con las limitaciones que todos tenemos. Siempre hay que añadir eso. El hecho es que un día estábamos en una fiesta de Santa Catalina y al brillante predicador que le tocó esa Eucaristía, pues se le ocurrió explicarnos los fenómenos místicos de Santa Catalina en términos de desmayos por mala alimentación, temperamento histérico,
obsesiones, mejor dicho, nos hizo un cuadro psiquiátrico de quién era Catalina de Siena. Por supuesto que, digamos, no es difícil rebatir eso. Uno se da cuenta que los comportamientos psicóticos tienen un perfil típico que o es al azar o es destructivo, pero nunca es constructivo. Y uno se da cuenta, en cambio, que cada experiencia mística de esta mujer significaba un paso más en su amor y servicio a Dios y a la iglesia. O sea, no es difícil rebatir una homilía como esa, pero mi preocupación no es esa. Mi preocupación es que yo pues ya era sacerdote cuando me tocó padecer esa homilía. Mi preocupación no es por mí, mi preocupación es porque esa homilía se hizo delante de una gran cantidad de nuestros estudiantes y delante de una cantidad de pueblo fiel. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que este señor presentó todo lo contemplativo como una psicología de la histeria, del rechazo a la realidad, algo así como una especie de escapismo. Según la presentación de este padre, por el que he orado muchas veces y hay que seguir orando, según la presentación de este padrecito, pues realmente la contemplación es el fruto de una psicología mal adaptada. Es decir, una persona que está mal de la cabeza, esa es una persona mística, esa es una persona contemplativa. La mística se mira como una especie de histeria / capricho, y por supuesto nadie quiere eso en su vida, nadie quiere vivir eso. Pero fíjate que es una caricatura, y una caricatura muy triste. Entonces nosotros, ojo con esto que estoy diciendo, y lo digo con plena conciencia, nosotros católicos y particularmente religiosos y sacerdotes somos quienes principalmente hemos devaluado este lenguaje. Y resulta que es el lenguaje que habla de la verdadera, profunda y fecunda relación con el Dios vivo. Y nosotros hemos devaluado ese lenguaje. Nosotros lo hemos masacrado. Consecuencias son las que aparecen en la columna de la derecha y son fáciles de describir. Consecuencias. La búsqueda sigue. Nuestro querido Agustín dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. De manera, óigame esto para que, yo trato de infundirle a usted este amor. Oiga esta cosa tan triste, como la búsqueda de trascendencia, de infinito, de espiritualidad, de unión con Dios, como esa búsqueda está puesta por Dios mismo en el corazón, esa búsqueda no desaparece, esa búsqueda sigue. Pero ¿cuál es el problema? Que como nosotros hemos desacreditado las fuentes cristianas, entonces ¿a dónde se va la gente? Ahí entra la confusión. Esa confusión tiene tres expresiones principales, que no las puse ahí en el tablero por no recargar. A mí me gustan los tableros más bien sencillos, pero esa confusión tiene tres manifestaciones muy claras en nuestra época. Primero, el surgimiento de una espiritualidad sin religión. Y eso se mira a veces incluso con cierto elogio, con cierta admiración. Soy una persona muy espiritual, pero no me considero religioso. Es decir, lo institucional se ve con desprecio, lo católico se ve con desprecio. Ser de Cristo, no, lo importante es trascender, ¿sí? Lo importante es que uno pues trascienda, que uno vaya más allá. La Biblia no me dice que lo importante es trascender. La Biblia me dice: yo soy el primero y el último. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo soy redimido
no por la sangre de Buda, ni por las lágrimas de Mahoma. Yo soy redimido por la sangre derramada voluntaria y amorosamente por el Hijo de Dios encarnado sobre la cruz. Esa es mi redención. Soy redimido por Él. Por ese amor soy redimido. Ese es el amor que me ha salvado. Entonces esto es muy importante, muy importante. Claro que sí. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Es muy importante porque si nosotros no damos el alimento sano, la gente termina comiendo alimento envenenado. Y cuando ustedes lean que es imposible, jóvenes inteligentes, estudiosos como ustedes, es imposible que no sepan lo que les voy a decir. Ustedes se dan cuenta cuántos talleres de meditación, de programación neurolingüística, de coaching empresarial, de pilates, de yoga, de zen, por todas partes. No vamos a demonizar ese tipo de cosas, no las vamos a demonizar, no. No vamos a decir que eso necesariamente lleva al demonio por dentro, tal vez no, habrá casos en que sí. Pero es que el dolor principal no es ni siquiera porque practiquen yoga, que por supuesto es algo que yo jamás recomendaré. No, el dolor mío no es porque practiquen yoga, el dolor mío es porque no hubo un corazón cristiano que los pusiera en la ruta de la contemplación y del amor a Dios. Nosotros nos quejamos de que a veces no encontramos buenos directores espirituales. Nosotros nos quejamos de que a veces no hay con quien confesarse que sea un verdadero guía. ¿Sabe lo que nos va a tocar hacer? Nos va a tocar volvernos lo que no hemos encontrado. Y esa frasecita que tiene ahí su sal, yo quisiera que usted la recordara y la escribiera por ahí. Nos va a tocar volvernos lo que no hemos encontrado. Lo que usted no encontró, quizás ahora le va a tocar ser a usted. Quizás usted se pasó sus años de formación o está pasándolos con un cierto dolor de ver que no se encuentran, a veces no se encuentran buenos directores espirituales. Pues ese dolor que usted tiene, que yo se lo comparto, ese dolor que usted tiene, debe convertirse en una motivación. Quizás ese buen director espiritual un día tendrá que ser usted. O sea, a nosotros nos va a tocar hacer en la iglesia lo mismo que a mucha gente le toca hacer en su vida civil. Ustedes no han conocido gente que son hijos de madre soltera y sin embargo han querido formar un hogar y no teniendo papá, no habiendo tenido papá. A mí eso me parece muy hermoso. No habiendo tenido papá, quieren ser verdaderos padres para esos hijos cuando ya forman sus hogares. Así nos va a tocar también a nosotros a veces. A ustedes es posible que les toque eso, por lo menos en algún sentido, Entonces, yo les invito a que desde ahora ustedes se preparen para hacer eso que ustedes hubieran querido encontrar. Prepárense ustedes para que la iglesia llegue a ser lo que ustedes hubieran querido encontrar en la iglesia cuando empezaron su camino en serio de la fe cristiana. ¿Yo qué hubiera querido encontrar en la iglesia? Pues yo hubiera querido encontrar comunidades con una fe muy viva, con un ardor misionero inmenso, con una primacía clara del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que yo hubiera querido encontrar. Lo encontré. Ahí sí, como dice el Concilio Vaticano II, el reino de Dios subsiste en la Iglesia Católica, subsiste. Sí, uno encuentra cosas buenas, pero uno no ha encontrado todo lo que hubiera querido encontrar. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros que estamos en formación? Yo tengo 51 años, pero me declaro en formación. ¿Cuál es el desafío para nosotros que estamos en formación? Llegar a ser lo que hubiéramos querido encontrar. Ese es el desafío. Porque da mucha tristeza que la gente hoy, cuando oye la palabra meditación, ¿en qué piensa? Meditación es juntar estos deditos, sentarse en flor de loto, respirar profundamente. Eso es meditación. Triste vida esta. No, meditación, ¿qué fue durante siglos? ¿Qué era meditar? ¿Qué era meditar?
Meditar era tomar la palabra de Dios, recordar, rumiar esa palabra de Dios, aplicarla a la propia vida, hacer múltiples actos de amor, de gratitud por el Señor, hacia el Señor. Eso era la meditación. Sacar una resolución, un cambio en mi vida. Eso era la meditación. Oiga, y nos secuestraron la palabra meditación. La palabra meditación en este momento está secuestrada, porque la palabra meditación en este momento, ¿qué significa? Meditación zen. Yo sé que hay muchos sacerdotes al que esto no le quita el sueño. Oraremos por todos. Pero yo espero que ustedes sean personas a las que les duela eso. Ustedes tienen mucha gente, lo mismo que nosotros. Ustedes tienen mucha gente cerca. Estos muchachos, por ejemplo, de sus colegios, esos jóvenes de sus colegios, se están apasionando por Jesucristo. Cuando un muchacho de esos necesita buscar paz interior, busca una capilla, hace más intenso su rosario, hace un retiro espiritual, visita un santuario, se hospeda durante unos días en un monasterio. ¿Esos son los estudiantes de los colegios de ustedes? O cuando un muchacho tiene un problema de esos, entonces simplemente dice: necesito reforzar mis sesiones de yoga. Si a usted eso no le duele, digamos que yo oro por usted y usted por mí, y dejemos así la cosa. Pero yo espero que a usted eso le duela, porque eso es parte de la confusión en la que está la gente. Y esa confusión lleva finalmente a un menosprecio del camino cristiano. Allá es a donde se llega. Finalmente se llega ¿a qué? A una sensación de que ya el cristianismo dio de sí lo que podía dar. Como quien dice, ya eso está, ya esa parte está agotada, ya eso está agotado, ese camino está agotado. Pero ya sabemos, espero que ya lo tengamos un poco más claro, ¿por qué sucede eso? ¿Sabe por qué sucede? Sucede por esto que hemos escrito aquí. Porque nosotros mismos hemos masacrado el lenguaje más dulce y más bello para referirse al amor de Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues este es el diagnóstico, es un diagnóstico duro, es un diagnóstico fuerte. Pero en ese diagnóstico faltan elementos positivos. Y yo quiero mencionar sobre todo uno. Hay muchas personas, muchas más de las que creemos, que están reencontrando las raíces de su fe. Cada movimiento eclesial y cada estilo pastoral tienen sus bondades y sus limitaciones. Pero yo le invito a usted a que considere las bondades que pueden tener esos otros caminos. A ver, hablemos en lo concreto. Mire, estamos en una época en que hay gente que está tomando en serio su fe. Por decir algo, esta gente del camino neocatecumenal. Bueno, es fácil reírse del camino neocatecumenal, como es fácil reírse de cualquier persona enamorada. Gilbert Chesterton decía: el primer deber de un hombre enamorado es ponerse en ridículo. Todo el que está enamorado se vuelve ridículo. Entonces, los mismos que se burlaban de que los carismáticos parecía que estuvieran en un concierto, que estuvieran histéricos porque levantaban manos y aplaudían, esos mismos luego dicen: bueno, pero es que con los kikos, que se llaman a los carismáticos, a los neocatecumenales, con los kikos, esos no sabe uno si bailar un flamenco, qué hacer cuando empiecen el salmo. Es fácil burlarse. Luego hay otra obra, hay otro camino que se está abriendo y en el que han participado muchas personas, se llama el Camino de Emaús, los retiros de Emaús. Y hay gente que llevaba 30 años sin confesarse y se confiesa. Y hay gente y hay hombres viejos, barbados, que lloran diciendo: por fin he entendido que Jesús me ama. Eso también es parte del diagnóstico. Y yo hago una pregunta: si uno de esos personajes que ha encontrado algo novedoso en el Evangelio, a través de un cursillo de cristiandad, a través de un congreso carismático, a través del camino neocatecumenal, si uno de esos personajes se encuentra contigo, si uno de esos personajes quiere matricular su hijo o su hija en una institución de ustedes, esa persona encontrará un gancho ahí. Esa persona puede verte a los ojos y puede decir:
este fraile, este agustino, me entiende. Este hombre, yo con este hombre conecto. Ese es el reto. Somos capaces de conectar con esas semillitas que están brotando, esas semillitas de las que es muy fácil burlarse, muy fácil. Claro, eso es lo mismo que ver, por ejemplo, uno mira un canguro recién nacido, no parece que hubiera nacido, sino que lo hubieran escupido. ¡Qué animales tan horrorosos, tan ridículos! Los gatos, ¿ustedes creen que los gatos nacen midiendo las distancias? Por eso Internet está lleno de gatos, porque los gatos son chistosos. Los gatos tratan y va a subirse y se va para atrás y ¡pum! Y cae y rebota. Y se ve simpático el gato, sobre todo porque el gato nunca se ríe. Entonces, claro, se parece a esos humoristas que nunca se ríen y que son los más graciosos. Entonces, todo lo pequeño está sujeto a burla y todo lo que empieza está sujeto a desprecio. Pero ¿qué tal que tomemos la otra actitud? ¿Qué tal que en vez de tanta burla y tanto desprecio tomáramos la actitud de decir, aquí hay vida, aquí hay vida? ¿Y qué tal que una persona de esas que puede estar en tu casa, que puede estar en tu parroquia, que puede estar llegando a tu santuario allá en Boyacá, esas personas que llevan sus semillitas humildes? Mire, padrecito, yo tenía 20 años sin confesarme y estuve en un retiro de Emaús. Oiga, qué belleza eso. Ya se dejó lavar el cerebro usted en un fin de semana. No, padrecito, no digas, yo ya conozco esos retiros, pero bueno, vaya en paz. No le sirvió de nada a esa persona. Esa persona hubiera podido enganchar contigo, hombre. Esa persona hubiera podido empezar a crecer. Y tú hubieras podido empezar a crecer o seguir tu crecimiento junto a esa persona. Pero a base de esa burlita, a base de este lenguaje, nosotros despreciamos las semillas de Dios. Son semillas de Dios que están ahí. Entonces es muy importante que ustedes desde ahora se acostumbren a percibir esas semillas, porque usted no sabe de dónde va a llegar la gente. Un día usted se encuentra en una parroquia que aparecen 3 muchachitas así, todas bonitas, todas. Padre, es que no sabemos cómo contarle. Cuenten, tranquila. Mire, es que, nosotras 3 vivíamos antes en Cali y pertenecíamos a un grupo que se llama Lazos de Amor Mariano. Yo esos fanatismos aquí, esas histerias, y después empiezan con que todo es pecado y que tienen que confesarse cada 3 días. No, yo con eso no, perdóneme señorita, pero yo con eso no. Ahora, si quieren que salgamos a comer una pizza o alguna cosa así, vamos, no hay ningún problema, compartimos, ¿no? Y no está mal que usted coma pizza con sus amigas, vaya y coma pizza. Sí, vaya y come su pizza, ya, comemos su pizza, ya, y regresó. El problema no es la pizza, el problema es usted no le sirvió a esa persona. Y esas personas, esas semillitas que se llaman esos grupos nuevos, que son esas historias chiquitas, llega una persona y le dice, mire, fíjese que yo me quedé mirando a la Virgen y yo la vi esto se los cuento porque me pasó así tal cual en Chiquinquirá. Usted sabe que yo fui rector del santuario de Chiquinquirá y yo oía historias como estas. Padre, figúrese, yo me quedé viendo a la Virgen, claro que eso no se ve casi nada, pero yo me quedé ya viendo a la Virgen. Así le dice, la gente le dice a uno eso, así tal cual. Yo me quedé viendo a la Virgen y yo la vi tan seria. Yo no sé, yo le veía la cara y yo la vi como tan seria, la vi como tan triste. Y entonces yo no supe qué decirle. Entonces yo le dije, pero Virgencita, ¿por qué estás así? Y yo sentí que ella me decía, confiésate. Eso parece un chiste, ¿cierto? Eso parece una bobada. En primer lugar, un cuadro que ya de hecho es milagroso que permanezca el cuadro. O sea, el milagro en parte es que permanezca el cuadro. Eso es una maravilla. De verdad, es que busque usted los algodones del siglo XVI, ¿dónde están? Y esta es una tela de algodón. ¿Cómo se conserva eso? Eso es un milagro. Bueno, pero el hecho es que la persona esta, le viene a uno con esta historia. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es burlarse del canguro recién nacido. Lo más fácil es burlarse del gatico que no sabe saltar.
y que se da contra el mundo. Pero ¿qué tal que tomemos una actitud distinta? Entonces yo escucho a esta persona: a mí la Virgen me mandó a confesarme, padre. Fue la Virgen la que me mandó a confesar. No fue mi esposa, porque yo a ella no le hago caso, ella cansa y dice y dice. Pero fue la Virgen me mandó a confesar. ¿Y qué pasó después? Pues yo fui a darle gracias y yo sentí que la Virgen me sonrió. Y uno se queda pensando, este señor tiene una pequeña empresa de alimentos en Villavicencio. Es un hombre que se está ganando bajito, 15, 20 millones al mes. Es una persona seria, 40 y tantos años de edad, tiene sus hijos y acaba de tener esta experiencia. O sea, no parece que sea ni un tonto, ni un loco, ni un fanático, ni un histérico. Entonces la pregunta, ¿cuál es? Esas personas que se acercan donde ti y donde mí, esas personas que se acercan y que te muestran así sus semillitas, ¿tú qué haces con eso? Lo más fácil es darle una palmadita y decirle: sí, eso, con ese cuadro pasan muchas cosas. Bueno, buen retorno, que le vaya bien de vuelta, allá Villavicencio. Ese es un modo de orar. Pero ¿y si ahí hay una historia de amor? ¿Ve? Entonces uno tiene que aprender que en este diagnóstico también hay elementos positivos que no están escritos ahí y que nosotros tenemos una responsabilidad frente a eso. Yo digo, ¿qué tal un fraile, con tanta gente que nos busca a nosotros en todas partes, qué tal un fraile agustino con una madurez filosófica, teológica y con una capacidad de conectar con estos, con esos que tienen su humilde historia, su chiquitica historia? Qué hermosura nosotros poder conectar con esas personas y qué hermosura sentir que Dios sigue cuidando y pastoreando a su pueblo. Bueno, ahí nos queda ese cuadro del diagnóstico. Ya seguiremos en nuestras próximas sesiones avanzando. Nuestro próximo tema es bíblico, pero por ahora no les adelanto nada. Solamente quedémonos con este diagnóstico y, ¿verdad?, pidamos conversión. Olvídense de mí, no me preocupa eso, pero por favor no se olviden del amor que Dios les ha tenido y de que el pueblo de Dios necesita ser atendido. Que les empiece a doler a ustedes que la gente está bebiendo en cualquier fuente envenenada, porque nosotros no le estamos dando el agua limpia, el agua pura. Esa no se la estamos dando a nosotros. Eso tiene que cambiar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.